Buenas gente, ¿cómo les va? Aquí les habla Malbec nuevamente desde Fatewar y como les prometí, doble video hoy miércoles, algo que no va a pasar normalmente, pero bueno, en esta ocasión sucede porque después se me complica un poco la semana y no les puedo traer tanto contenido, entonces, ¿qué hago para compensar? Les traigo en un día dos videos. Anterior a este les subí el del Valle de los Espíritus, prácticamente una hora de pura acción y algún que otro buen relato, así que si no lo vieron pueden pasárselo a ver. Y en este, como les digo, vamos a hablar acerca de la última actualización que recibió el juego, en concreto la 1.0.46, la cual trajo algunas cosas interesantes y polémicas por otro lado, ¿no? Yo creo que vamos a ir punto por punto, como solemos hacer siempre. Quizás no empiezo por el primero, porque en este caso el primer punto de la actualización es el nuevo héroe, el Rey Arturo. Me gusta dejar el héroe para el final, pero vamos a empezar con todos los demás puntos, ¿no? Introdujeron un nuevo evento, un nuevo gran evento, porque dice New Major Event. El juego de Nornas. No está en ningún lado de información al respecto del mismo. Entonces me intriga saber qué es, porque lo ponen ahí como un gran evento, no como un nuevo evento, como en otras actualizaciones que solo te ponen New Event. Acá te ponen New Major Event. Entonces es un evento grande. Puede ser un evento de PvP, como puede ser un evento contra la máquina, pero por lo visto es un evento de magnitudes un poco más interesantes que los demás que nos han introducido últimamente, ¿no? Así que, como les digo, no tengo mucha información al respecto. Si encontrase algo les pondré una captura como siempre, pero de no ser posible será cuestión de esperar hasta que introduzcan justamente ese evento y se los traeré al canal aparte si está interesante, como suele hacer. El último de hecho creo que fue el de la invasión de Goblin o de duendes, y también lo traje al canal, en el cual tiré un montón de tips y me pareció un evento muy pero muy bueno, sobre todo para los free to play. Así que veremos si este juego de Nornas va por ese lado también, ¿no? Segunda cosa que introdujeron, VIP 15. Agregaron bastantes cosas, es decir, no es solo VIP 15, sino que obviamente agregaron de lo que va siendo el 12 al 15, es decir, por ende VIP 13, 14 y 15 respectivamente, cada uno con skins exclusivas. Esto está interesante, no tengo la data específica de qué se necesita para cada nivel, pero según me dijo Boardmoss, por ejemplo, yo le pregunté, así que si esto es verdadero, te agradezco Boardmoss por pasarme la data. Se supone que son 6 millones de puntos que se necesitan para VIP 15. No escucharon mal, 6 millones, es bastante, muchachos. Ustedes piensen que yo mismo, ahora mismo estoy a nada de llegar a VIP 12 y son 750.000 puntos. Es decir, si tuviera que llegar a VIP 15, estamos hablando de que todavía me faltan unos 5.250.000 puntos para pasar del 12 al 15. Entonces, bastante, la verdad, áspero, pero veremos cómo se llega, ¿no? Si hay algo que yo no les recomiendo en este caso es invertir sus gemas en el VIP. Es decir, si van a invertir gemas, lo tienen que hacer como mucho hasta el VIP 10 por el tema de la recolección automática. Pero de ahí en más es cuestión de actividad, muchachos. No les recomiendo utilizar gemas para subir a VIP 11, 12 y así sucesivamente. Eso vayan subiéndolo de a poco, sobre todo si están en un clan activo y fuerte, que compren bastantes paquetes, van a subir fácil. Realmente créanme, porque yo por ejemplo estoy en RPM, en donde se suelen comprar muchos paquetes, y sin estar en RPM yo no sé qué tan cerca de VIP 12 estaría, porque yo no le meto ninguna gema al VIP. Es decir, todos los puntos que yo tengo en el VIP ahora mismo son a través de paquetes comprados, con oro o con dinero, o gracias a las recompensas del clan. Todos estos paquetes o regalitos que ustedes ya saben que vas a las recompensas se abren y te suelen tocar algún que otro puntito VIP acá. De hecho ahí me tocaron, por ejemplo. Entonces de esta forma yo consigo bastantes puntos VIPs y subo relativamente fácil el mismo. Igual 6 millones de puntos para mí es excesivo. Las skins están lindas igual, la verdad no lo voy a negar. Estuve viendo las de chat, me gustó bastante. La del marco creo que ya lo tienen algunos compañeros acá en el reino, pero está muy lindo. Abel por ejemplo lo tiene ahí. Es un marco con movimiento, digamos, no es animado, no es un marco estático, así que me gusta mucho. Y encima la temática del Fénix, ¿no? El típico Fénix, el renacer, siempre va por ese lado, ¿no? Y me gustó bastante, la verdad. Pasa que cada uno de estos paquetes a su vez valen $100 cada uno de desbloquearlo, es decir, VIP 13 $100, VIP 14 $100 y VIP 15 $100 más. La skin del castillo, que es un Fénix que da vueltas alrededor del castillo, que seguramente les pongo alguna captura ahora. Está hermoso, sinceramente, pero bueno. Después, estadística que les da el VIP, no veo mucha diferencia, es decir, perdón que se me sale cada 2x3, es decir, VIP 12, que era lo que teníamos hasta ahora, lo nuevo era nueva tasa de producción de matraces Valkyrian, hasta ahí era lo que teníamos. Ahora con el VIP 13 se te desbloquea velocidad de movimiento de tropa un 5% extra, VIP 14 te da el límite de soldados, es un 5%, sí es importante un límite de soldados, la verdad, esto para una ballena sobre todo lo beneficia, pero
siendo muy sinceros, tampoco es que sea tan primordial, ¿no? Y después VIP 15, reducción de daño en la tropa en un 1% nada más. Igual es reducción de daño, eso siempre está enfocado en las habilidades, así que parece poco, pero ayuda, ¿no? Todas estas estadísticas que se van sumando a poco te terminan ayudando tarde o temprano. Después, siguiente puntito que metieron en la actualización, agregaron una opción de dejar de recolectar automáticamente, que yo la vi, no sé si las puedo mostrar ahora mismo, pero voy a mandar a recolectar y cuando se termine de enviar, a ver si me deja en ese sentido. No sé si no eran detener, me parece que era cuando las querías llamar de vuelta. Las voy a dejar recolectando y después probamos si sale. Después metieron, bueno, en realidad ajustaron las recompensas y optimizaron la interfaz de las pruebas ancestrales. Lo cual yo vi y me llamó la atención, no está tan mal igual. Es decir, agregaron recompensas, no es que nos sacaron nada. Es decir, nosotros ya teníamos esto que está acá, que cuando ustedes le dan a diario a la 00 les dan todas estas runas grises, que son un montón. Y algunas que otras gemas y recursos. Bueno, ahora por cada desafío de estos que tienen acá abajo, que van desde el 1 hasta el 12 en cada nivel o en cada etapa, les van a dar gemas, en algunos casos libros de experiencia, en otros casos incluso medallitas de estas de caltas para subirlo, vigor. Entonces está interesante porque agregaron más recompensas. No digo que hacía falta, pero siempre es bienvenido. Obviamente son más recompensas, son súper útiles. Después optimizaron el tema del PvP. Cuando uno se enfrenta a un jugador, yo lo voy a hacer ahora mismo con ejemplo, lo ideal sería hacerlo con un jugador, ¿no? Ahí estaba el botón, de hecho. No sé si se pudo apreciar, ahí está, parar recolección automática. Esto es lo que introdujeron, entonces yo ahí le doy a elegir todo y se frena automáticamente la recolección, entiendo yo. Igual anda medio bugueado esto, la verdad no sé hasta qué punto funciona bien, tendrían que revisarlo 2 veces porque le acabo de dar para llamar a todas y no están volviendo todas, pero bueno. No pasa nada. Lo que sí que les quería mostrar era el tema de la carga. Ahora tengo una tropa disponible, así que lo vamos a mostrar acá a ver si se puede. Me estoy boleando con las tropas. Vamos a mostrarlo con esto. No sé si... Porque por lo general cuando uno se está acercando al objetivo que ustedes están atacando, se ponen un poco más rápidas las tropas. Como, ahí está, de hecho. Esa es la famosa carga. Ese microsegundo que acaba de hacer contra los melaformes en este caso... Eso es lo que ajustaron para el PvP. Supuestamente eso a la hora de enfrentarte contra un jugador no va a estar más. Lo cual se agradece la verdad porque, sobre todo en el GVG por ejemplo, en donde las ballenas realmente se abusan del tema de controlar el campo de batalla, esa carga, esos microsegundos los ayudaban bastante a comerse todas las tropas que están en el campo de batalla. De esta forma quizás alguno que otro se va a poder salvar de esos ataques y me parece que es una buena introducción sinceramente. Y después optimizaron algunos que otros problemas que había con el tema de la saga gloriosa en la tribu. No sé a qué se refieren específicamente con eso, pero bueno, son optimizaciones y algunos que otros bugs que arreglaron, lo cual siempre es bienvenido. Lo mismo que un supuesto bug que había en el tema de los mails, cuando te llegaba el tema del GM, que es del servicio, ¿no? Del management del juego, el game management. Cuando te llegan esos mails, había un bug con el tema de la recolección de recompensas, supuestamente también lo arreglaron. Entonces, todo eso sería lo que introdujeron, que con comentario, como yo dije hasta hace poquito, parece bastante, pero no fue tanto, ¿no? Quizás lo llamativo o lo polémico para mí definitivamente es lo del tema del VIP. Me lo esperaba igual porque yo, por ejemplo, estaba muy cerca de VIP 12. Entonces, cuando llegue a VIP 12 no iba a tener otra cosa que subir. Entonces, hacía falta. El tema es VIP 15, son 3 niveles de VIPs, no es que agregaron 1 o 2. Y además, lo que debe costar llegar al VIP 15, ¿no? Les dije, 6 millones de puntos son necesarios. No cualquiera va a poder llegar a VIP 15. Pero bueno, eso en cuanto a lo polémico. Después agregaron eventos junto con el nuevo héroe, que es lo que vamos a ir a ver ahora. Eventos agregaron el tema del juramento de Avalon, que yo cuando había visto el Rey Arturo dije, bueno, ¿se puede conseguir a través de Trazado Estelar? No, se puede conseguir a través del juramento de Avalon, que es este evento que agregaron, el cual es prácticamente el mismo que Trazado Estelar y todos los anteriores. Es decir, no encuentro la lógica de los desarrolladores acá de literalmente ponernos el mismo evento, la misma mecánica, pero cambiarle el nombre y un poco la skin al evento, ¿no? Pero en sí es el mismo evento de siempre. Tenemos este pase que yo siempre lo recomiendo, más que nada por el tema de las monedas de oro que se pueden conseguir acá, el de 5 y el de 10 dólares. Quizás un poco negativo esta vez, porque siempre suelen traer mejores recompensas, ¿eh? La verdad lo voy a destacar esto. A veces te suele traer recuerdos de héroe legendario, incluso skins, aceleradores, cosas para la armadura. La verdad lo veo bastante pobre de cosas. Veo mucho recurso universal que a mí no me sirve.
alguna que otra moneda, pero bueno, yo igual lo compré por una cuestión de optimizar el tema de la tienda esta, que yo siempre, además de desbloquear el héroe, que ya lo desbloqueé, busco el tema de lo que vienen siendo aceleradores o conocimiento que lo voy a necesitar para las T6. Pero en sí, el tema es el mismo con todo, ¿no? La misma tienda, incluso las mismas mecánicas, como pueden apreciar. Lo único tienen esto acá que se reclaman. Aprovechenlo porque les dan 5 recuerdos de legendario que son bienvenidos. Aprieten el tintero y aprieten la pluma, no se olviden porque esas dos cosas les dan recompensas extras. Y después, bueno, en cuanto a qué comprar en la tienda, depende de las necesidades. Yo desbloquearía a Arturo definitivamente por una cuestión de tenerlo desbloqueado, no porque lo tengan que subir. Ahora lo vamos a analizar igual. Y después ya en base a sus necesidades, si les hace falta conocimiento, monedas, creo que es lo que más recomendaría. Y ya después temas aceleradores, ¿no? También depende del consumo que tengan. Es decir, no todos van a poder llegar a las rondas más superiores para alcanzar mejores recompensas. Es decir, hay recompensas muy lindas a partir de la ronda 30, por ejemplo, ya te ofrecen runas, piedras de inscripción, incluso una skin, estoy viendo por acá, pero el tema es llegar a estas rondas, esto cuesta bastante dinero, así que lo normal es que la mayoría de ustedes lleguen como mucho a ronda 10, aprovechen lo que les ofrecen. Esta skin que está acá, no sé si da estadísticas, creo que no da estadísticas, si diera estadísticas vale la pena, pero creo que no da, así que ténganlo en cuenta más que nada. Y después, a la par metieron esto que está acá, con el propio Rey Arturo. Esto es interesante porque es un evento que dura 30 días prácticamente, chicos. Dura hasta el 30 de diciembre, prácticamente hasta Año Nuevo. Y lo que se ve acá es que no solo veo al Rey Arturo, sino que veo a Merlín y veo a lo que para mí es Lancelot a la izquierda. Entonces, no sé si nos están tirando un centro de que van a venir Merlín y Lancelot como héroes al juego o son una cuestión de estética del evento. Por eso que seguramente lo voy a poner en la miniatura porque a mí me llamaría la atención, estaría interesante que introduzcan a Merlín, por ejemplo. Quizás sería o jinetes de bestias o lanzahachas. Yo lo veo con alguno de esos dos roles definitivamente. Y después Lancelot definitivamente es un héroe de caballería, ¿no? Así que no estaría alocado si los introducen al juego, ¿no? Me parecería raro igual, el tema es que serían 3 héroes de golpe, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos metan un héroe por mes y en este caso estamos hablando de 3 de golpe en un mes, ¿no? Si están dentro del mismo evento, porque como les digo, 30 días dura el evento. Entonces, 3 héroes en un mes y es jodido. Pero bueno, vamos con el Rey Arturo. Yo creo que vamos a hacer como siempre, ¿no? Vamos a leer las habilidades, una por una. La de estallido inflige daño al objetivo, factor de daño de 3900 hasta 13000, y a la vez obtiene un efecto de escudo y resistencia para sí mismo, lo que absorbe daño para la tropa durante los siguientes 3 segundos. Factor de escudo hasta 3000, y reduce el daño recibido hasta un 10%, lo cual no es poco. Cuanto mayor sea el número actual de soldados comandados, mayores serán el daño de habilidad y la bonificación de escudo. Aumenta el daño de habilidad y la bonificación de escudo un 1% por cada 200.000 soldados y se reduce hasta 100.000, hasta un máximo de 2 millones de soldados. Entonces, un poco de todo tiene esta habilidad. Por lo último que leí ahí, me parece que es un héroe bien enfocado a rallies. Pero vamos a ir parte por parte. El daño no está mal, la verdad, 13.000 de daño es normal y concuerda con otros héroes que hay ahora mismo en el juego que tienen un daño parecido. Le faltaría un poco, quizás 2.000 más de daño para igualar una Materazu, una Helda, pero no está nada mal. El tema del escudo y la resistencia me interesa. El tema es que es solo para él, no es como Baldur, por ejemplo, que te lo ofrece para todos los equipos circundantes. En este caso es solo para él. Y el tema de la absorción de daño también me parece interesante. Un factor de escudo que no está mal, 3000. No sé qué otro héroe, no sé si era Raid el que te daba escudos. No era Raid, ¿no? Me parece que era solo Baldur el que te ofrecía escudos. Pero Baldur, por ejemplo, te ofrece un factor de escudo de 2250. Así que es mayor el de Baldur, el cual no es malo ya de por sí. Así que no está mal los 3000 de factor de escudo. Y la reducción de daño un 10%. Es bastante reducción de daño un 10%. Porque ese daño incluye habilidades, no solo ataques normales y demás golpes. Entonces está interesante un 10%. Y después la parte final de la habilidad la veo bien enfocada al tema rallies. Es un héroe que yo veo para jugadores que son rally leaders o quizás que estén en defensa, ¿no? en lo que viene siendo la guarnición, en donde podés tener ese número de soldados cuantioso. Porque, es decir, con la habilidad sola de 200.000 sin haberla subido no tiene mucho sentido. Ahora, cuando la maxeás y pasas 100.000 soldados,
Sin tener bonificación de tropa, creo que tenés hasta unos 300 y pico mil soldados. Así que estamos hablando de que es una bonificación de escudo de un 3% como mucho. Pero en una agrupación ahí sí cambia, porque estamos hablando de prácticamente un 20%, si consideramos los 2 millones de soldados divididos a las 100.000 tropas. Incluso más sería en una agrupación de ataque, por ejemplo, un pasadizo, 2.8 millones, es un 28% de bonificación de escudo. Así que, insisto con el tema de los líderes de rally, este es un héroe excelente para atacar con rally, definitivamente, chicos. Es decir, no es lo mismo un 4% a campo abierto en PvP que un 28% en un rally. Así que nada mal esa primera habilidad. Segunda habilidad, pasiva. Cuando los puntos de salud están por debajo del 70%, se cura una vez cada 6 segundos con un factor de curación hasta 2500. No es mucho, pero está interesante, porque sobre todo es útil cuando tus puntos de salud están por debajo del 70%, es decir, cuando empezás a sufrirla. Así que no está mal, la verdad, que se cure. El tema es cada 6 segundos, me parece un poco largo, pero bueno, hay que balancear al héroe definitivamente, si no estaría roto, así que no está tan mal. Así que lo que importante es que cuenta con una habilidad curativa. Yo insisto con que no todos los héroes tienen la habilidad de curarse. Tercera habilidad, al iniciar una agrupación, ojo con esto, es solo útil para agrupación esta habilidad, según lo que dice acá, aumenta la defensa de las tropas comandadas en un 4 hasta un 13% e ignora un 3% hasta un 10% de la defensa del objetivo. Así que nada mal, porque te aumenta la defensa en un 13 e ignora la del enemigo en un 10. Útil nuevamente para agrupación. Ya con la primera y con la tercera me voy dando cuenta, y ya ustedes también se pueden ir dando cuenta, que es un héroe bastante enfocado al tema rallies. Ni siquiera para defender el castillo, porque acá dice al iniciar una agrupación, no dice al estar guarnecido, como sucede con Raid, por ejemplo, creo que era su tercera habilidad, o la cuarta, no me acuerdo, acá. Reduce el daño que recibe tu tropa cuando está en una guarnición. Entonces, Raid habla de guarnición, en este caso habla de agrupación, por ejemplo. No está mal, no está mal. Cuarta habilidad, aumenta el daño de contraataque de las tropas Berserker comandadas en un 9 hasta un 30%, caramba, es bastante un 30%, y puntos de salud hasta un 15%. Habilidad enfocada a Berserkers, ojo, más restricciones con este héroe. Es decir, no solo es un héroe bien enfocado al tema de los rallies, sino que también gracias a esta cuarta habilidad nos podemos dar cuenta que a pesar de que es un héroe equilibrado, es un héroe bastante enfocado al tema de la infantería. Es decir, este es un héroe ideal, ¿saben para quién? Para Vortmos de East. Para Mason, por ejemplo, que también son ballenas que les gusta la infantería y que tienen bastante subido este aspecto. Así que se van a ver beneficiados bastante si tienen maxeado este héroe, para mí, ¿no? Es bastante, un 30% de daño de contraataque. Y punto de salud un 15%, ni hablar. Cabe destacar nuevamente igual que es de Berserkers. Ojo con eso porque no es útil esta habilidad, entiendo yo, con lanzahachas, con caballería o con jinetes de bestias. Bien, y nos queda lo último, que es la habilidad de despertar del héroe. Es decir, cuando ustedes maxean las 4 habilidades previas, se les va a desbloquear el tema de despertar el héroe. Y esta habilidad, por lo que veo, modifica la de estallido, es decir, la principal que tenía el héroe. Así que vamos a ver qué es lo que modifica, ¿no? Inflige daño al objetivo, factor de daño 14.000 y a la vez obtiene un efecto de escudo y resistencia para sí mismo, lo que absorbe daño para la tropa durante el o los siguientes 5 segundos. Factor de escudo de 4000 y reducción de daño recibido en un 15%. Esta primera parte de la habilidad veo que modificó todo, literalmente. Es decir, nos da 1000 más de factor de daño, lo cual se agradece porque yo cuando les dije al principio, cuando leí esto y di 13.000 de daño, les dije estaría bien quizás un poquitito más, 1000, 2000 puntos más de factor de daño, sobre todo para ponerlo al meta de lo que están los otros héroes que están ahora mismo. Así que 14.000 se agradece, es un muy buen daño. El tema de los segundos para el tema de la absorción de daño y los escudos se ve incrementado en 2, es decir, pasamos de 3 segundos a 5 segundos, eso se nota, créanme, y factor de escudo de 3000 a 4000, así que eso es otra cosa que se nota. Ustedes piensen que Baldur, les mostré, era factor de escudo de 2000, por ejemplo, en Baldur 2000 y pico. Acá estamos hablando de 4000, es prácticamente el doble de escudos que te ofrece un Baldur. Así que esto se va a notar bastante. Y la reducción de daño pasamos de un 10 a un 15%, es decir, un 5% más. Así que bastante destacable todas las modificaciones que recibe la primera habilidad, ¿no? En ese sentido. No modificaciones porque sigue siendo lo mismo, pero bufeos, es decir, potencian incluso aún más su habilidad de estallido. Y después la segunda parte, cuanto mayor sea el número actual de soldados, mayores serán el daño y la bonificación de escudo. Aumenta el daño de habilidad y la bonificación de escudo en 1% por cada 100.000 soldados hasta un máximo de 2 millones. Esto sigue todo igual por lo que veo. Cuando el escudo desaparece, inflige al objetivo un daño equivalente a la cantidad de escudo perdido.
Ok, esto también se agrega por lo que veo, porque no estaba en la habilidad de estallido. Interesante, entiendo yo que cuantos más escudos tenga el héroe mejor va a ser, porque esta habilidad se va a ver beneficiada y va a infligir más daño al caer los escudos. Así que no está mal, un héroe interesante, como les digo. Habilidades bien enfocadas al tema rally, sobre todo la primera y la tercera. Ofrece curación, no mucha, pero es útil. Sobre todo considerando la reducción de daño que va a tener, es un héroe que va a estar vivo bastante tiempo. Entonces, cualquier tipo de curación, por más que sea chiquita, creo que se va a notar. Y la cuarta habilidad, bastante enfocada al tema de la infantería, ¿no? Muy buena habilidad de despertar igual. Es un héroe que definitivamente va a haber que maxear para sacar su máximo potencial. Vamos con el tema talentos y después vamos con lo que viene siendo formaciones y si lo recomendaría subir o no. Talentos es un héroe equilibrado, es decir, no es un héroe de un tipo de tropa específico, lo cual lo vuelve versátil entre comillas. Ya saben que les dije que es bastante enfocado a rallies y además infantería. Pero lo podrían usar en un hipotético caso con otro tipo de tropas, lo cual yo creo que no recomendaría en base a las habilidades que leímos. Pero para los que lo usen, sobre todo con infantería y lo van a utilizar de comandante seguramente, sugiero maxear el árbol de defensa definitivamente. Sobre todo estas partes que están acá, el tema del recibir ataques, la generación de furia es clave. Lo mismo que la reducción de daño y de defensa que les va a ofrecer este árbol. Además de la curación que les va a ofrecer también. Así que todo ese apartado es bienvenido. Después yo creo que sí me iría por el tema de aumento del límite de soldados de la tropa. Me interesa bastante, por más que este árbol beneficie un poco, esta rama que está acá en concreto beneficia un poco a los jinetes de bestias. Esto creo que se extiende hasta un 2,5%. Y se nota porque suelen ser unas 10.000, incluso 20.000 tropas más, dependiendo de los boosters de capacidad que ustedes tengan. Y después, obviamente, si lo van a usar con infantería, les diría que maxeen esta parte derecha que está acá, hasta esto que está acá, de aumentar la defensa de la tropa del héroe, ¿no? Además se van a ver beneficiados por el tema del aumento de puntos de salud en tropa de berserker y defensa. Si acaso, si necesitan y si les sobran puntos, desbloquearía esto que está acá, que es la reducción de daño de contraataque, que creo que llega hasta un 10% esto. Así que es bastante útil esta habilidad en concreto de este árbol de asedio. Después poco más, sería eso básicamente con los talentos. Ahora, en cuanto a con quién emparejarlo, como les dije, es un héroe creo yo que es bastante enfocado para infantería y para rallies. Entonces lo veo muy bien con Freya, por ejemplo. Es decir, últimamente todo va emparejado con Freya, ¿no? Pero la explicación es que Freya ya de por sí es muy buena, ofrece mucha habilidad de reducción de daño, entonces sumamos otras más habilidades de reducción de daño, es decir, son dos héroes netamente defensivos. Claramente lo que utilices, y sobre todo si va a ser infantería, va a tanquear como una piedra, literalmente. Pequeño cortecito por ahí, disculpen. Entonces les decía, con Freya no lo veo mal. Después yo creo que con Aska también, llámenme loco, pero lo veo bien con Aska. Más que nada, no solo por el tema de la reducción de daño que les dije con Freya, sino que Freya y Aska en concreto por el tema del nerfeo a la curación. Aska te anula directamente la curación y Freya te reduce la curación prácticamente en un 50%. Así que son dos héroes que, con un héroe que reduce tanto el daño, yo creo que se van a ver muy beneficiados, en específico en rallies, en donde las curaciones ya saben que priman bastante y capaz que se curan 1.000.000 de tropas o incluso muchas más si el rally dura mucho tiempo. Entonces, héroes que nerfeen la curación, yo creo que van a ser muy claves para emparejarlos con Arturo. Después pueden optar por otras variantes. Estaría interesante ver si es útil con Ji Sun Jin, por ejemplo, con Raid mismo, por el tema de todas las curaciones que ofrece Raid. Si bien Arturo tiene curaciones, no son muy excesivas y un Raid le incrementaría bastante el tema de las curaciones. También lo veo con una Amaterasu, más que nada por lo versátil que es Amaterasu, el tema del daño que te ofrece, la reflexión de daño, el crítico que te ofrece. Es decir, Arturo no es un héroe que te ofrezca mucho daño, por ejemplo, pero tiene bastante el tema del contraataque con la infantería. Entonces, si mezclan eso con el tema de los críticos de Amaterasu, la reflexión de daño, se puede juntar un combo interesante. Así que es un héroe bastante versátil, claramente es equilibrado, por ende lo pueden emparejar con muchas tropas, incluso con Karl me atrevo a decir, ya que es un héroe de infantería, lo veo bastante bien con Karl de hecho, pero el tema es que es un héroe netamente para rallies. Sinceramente, y esto se los digo con la mano en el corazón, yo personalmente creo que no lo voy a subir. Es decir, si lo subo es cuando ya realmente tenga muy buenas estadísticas de infantería como para utilizarlo en rallies, porque yo ahora mismo no soy rally leader en RPM y no creo serlo, no creo reemplazar en ningún momento a Mason o a cualquiera otra de las ballenas que hay ahora mismo que tienen muchas mejores estadísticas que yo. Entonces, mucho sentido no tiene personalmente gastarme los recursos en Arturo. Tengo recuerdos universales como para maxearlo de golpe si quiero ahora mismo, pero no lo voy a hacer. Siento que tiene mucho más valor conseguir a Raid en el evento que vaya a salir seguramente en Navidad, que se va a mezclar con el líder supremo, o incluso maxear mi Ji Sun Jin ahora mismo, o terminar mi Karl o mi Erin.
le veo mucho más valor subir esos héroes que al propio Arturo. Es un héroe que si ustedes son ballenas, si ustedes son rally leaders y sobre todo si son main de infantería, ahí sí se los recomiendo 100%, súbanlo, porque esto va a ser meta definitivamente para los rally leaders de infantería en específico. Seguramente va a haber alguna que otra variante con otro tipo de tropa, porque a la gente le gusta experimentar y suelen dar buenos resultados, pero como les digo, para mí es un héroe específico para agrupaciones e infantería. Habría que probar esta primera habilidad a ver si tiene utilidad en defensa en guarnición, por el tema de la reducción de daño hasta 2 millones de soldados. Es decir, si ustedes tienen 2 millones de tropas en su castillo, es posible que se vean beneficiadas por esta bonificación de escudo, pero quizás perdería un poco el tema de la tercera habilidad, que no tendría tanta presencia. Pero bueno, como les digo, estaría interesante probarlo quizás con un Ji Sun-Jin en ese sentido para el tema de la defensa de castillo. Quizás Ji Sun-Jin de líder en ese caso y Arturo de teniente, ¿no? Pero eso sería básicamente el héroe, ¿no? Veremos si nos introducen a Merlín y a Lancelot posteriormente. Como les digo, si los traen, seguramente les voy a traer un análisis de los mismos. No está ahora mismo abierta la posibilidad de ver estos eventos que van a salir, pero como dice ahí, continuará, manténgase alerta. Así que entiendo yo que quizás una semana va a ser este evento que tenemos ahora mismo, siguiente semana Merlín, siguiente semana Lancelot y siguiente semana esto que está acá de espada sagrada invocada, ¿no? Todo esto hasta fin de año. Así que nada, chicos, me parece que ya vamos a ir terminando por acá con el video. Les traje las cosas principales que quería, hablamos del nuevo héroe. Siguiente video tengo planeado que sea, no sé si será el viernes o el sábado, porque tengo que hacer un viajecito y seguramente lo voy a tener prearmado el video. La idea es que sea un video explicativo del sorteo que voy a hacer en Navidad, es decir, cómo participar de ese sorteo. Y quizás les agrego alguna que otra cosita interesante para que no quede tan corto ese video, ¿no? Pero estén atentos porque mi idea es hacer un sorteo el 24 de diciembre, es decir, prácticamente en el día donde va a ocurrir la Nochebuena para la mayoría de ustedes. La idea es hacerlo a la tarde o al mediodía, seguramente bien temprano, cosa que tengan tiempo ustedes también de organizarse con sus familias, hacer lo que quieran. Pero el sorteo va a consistir en un premio de $100 distribuido en 3 premios, es decir, uno de 20, uno de $30 y un gran premio de $50. Es decir, todo esto va para ustedes. Van a estar las especificaciones en ese video y además va a haber códigos de canje, que eso los provee IGG, así que no planeo que sea muy largo el directo, igual 30 minutos, como mucho una hora, exagerado, a menos que se ponga interesante la charla, pero nada, estén atentos como les digo a ese video. Cualquier cosa me dejan en la caja de comentarios si tienen dudas, que yo siempre los leo. Link del grupo de comunidad hispana lo tienen en la descripción de este video, el link de Telegram, así que están más que invitados a unirse para charlar, para evacuar sus dudas, para invitar gente a sus clanes si quieren incluso. Tienen libre albedrío en ese sentido. Y nada, espero que les haya gustado el video, suscríbanse que me van a ayudar un montón y nos veremos en el que sigue, chicos. ¡Hasta luego!